Me llamo Ignacio, tengo 34 años, y la noche antes de la presentación final mi jefe me pidió que revisara las diapositivas. Lo hizo con ese tono casual que usaba cuando algo era importante, como si fuera un favor menor. Confié en él, como había hecho durante 18 meses. Pero algo en su mirada no encajaba, una pequeña vacilación que elegí ignorar. No dije nada, no hacía falta. Cerré el portátil a las 2:17 de la mañana, le envié el archivo por correo, y esa fue la última vez que vi mi nombre en ese proyecto. Llegué a Stratgen Solutions en enero, contratado como arquitecto de soluciones senior. La empresa era mediana, unos 400 empleados, dedicada a consultoría tecnológica para logística y cadena de suministro. Javier Mendoza era el director de la división de automatización, un hombre de 52 años con una sonrisa calculada y una memoria excelente para los nombres de los que podían servirle. Me asignaron al proyecto Horizonte, cuyo objetivo era desarrollar un sistema de optimización de inventarios basado en Machine Learning. La industria tenía un problema clásico. Las empresas almacenaban demasiado producto por miedo a desabastecerse, o muy poco por miedo al sobrecoste. El equilibrio óptimo era un problema matemático que nadie había resuelto de forma eficiente a gran escala. Yo llevaba años dándole vueltas a una arquitectura basada en redes neuronales recurrentes con atención temporal. No era magia negra, usaba datos históricos de demanda, estacionalidad, patrones de consumo y variables externas como clima o días festivos. Pero el avance real estaba en un algoritmo de ajuste dinámico que permitía recalibrar las predicciones en tiempo real sin necesidad de reentrenar el modelo completo. Los primeros 3 meses fueron de validación. Necesitaba demostrar que el enfoque funcionaba antes de que Mendoza asignara recursos reales. Trabajé desde mi casa, con mis propios ordenadores, usando datasets públicos. Los resultados fueron prometedores. Una reducción del 23% en el error de predicción respecto a los modelos estándar. Cuando se lo presenté a Mendoza, levantó una ceja. 23%, dijo, como si dudara. En el conjunto de validación cruzada, sí. Necesitamos probarlo con datos reales. Consiguió acceso a los históricos de 3 clientes medianos. Pasé las siguientes 6 semanas integrando el sistema, limpiando datos, ajustando hiperparámetros. La primera prueba en producción fue un jueves por la noche. Recuerdo quedarme mirando la consola, esperando el primer ciclo de predicción. El sistema tardó 47 segundos en procesar 3 años de datos y generar las recomendaciones. El resultado fue mejor que el simulado, una reducción del 31% en el error de predicción. Mendoza me llamó a su oficina al día siguiente. Esto es enorme, Ignacio. ¿Sabes lo que significa para la empresa? Lo sabía. Un sistema así, bien implementado, podía ahorrar millones de euros al año a los clientes. Y Stratgen cobraría un porcentaje de esos ahorros. El margen era obsceno. Quiero que te enfoques al 100% en Horizonte, dijo. Te libero de todas las otras tareas. Esto es prioridad absoluta. Así comenzaron los 18 meses más intensos de mi vida profesional. Trabajaba entre 60 y 70 horas a la semana. No era solo el algoritmo, necesitaba una interfaz de usuario, paneles de control, sistemas de alerta, documentación técnica, manuales de implementación. Construí todo desde los cimientos. Escribí más de 40.000 líneas de código. Diseñé la arquitectura de base de datos. Creé los scripts de prueba automatizados. Mendoza supervisaba, por supuesto. Asistía a las reuniones de seguimiento quincenales, tomaba notas, hacía preguntas. A veces sugería cambios. Pero el trabajo pesado, el que realmente importaba, era mío. El sistema Horizonte se convirtió en mi obsesión. Soñaba con curvas de demanda y matrices de covarianza. Mi pareja, por aquel entonces Claudia, empezó a quejarse de que no salía del ordenador. Tenía razón, pero yo creía que estaba construyendo algo importante. Algo que me abriría las puertas que siempre quise. En el mes 12 hicimos una prueba piloto con un cliente real. Una cadena de supermercados regional con problemas crónicos de sobrestock. El sistema recomendó reducir los pedidos de conservas en un 18% y aumentar los de productos frescos en un 7%. El cliente dudó, pero aceptó a regañadientes. 3 meses después, su margen bruto había subido un 4,2%. El director de operaciones me llamó por teléfono para darme las gracias. Nunca había recibido una llamada así. Se lo conté a Mendoza. Asintió. Buen trabajo, Ignacio. Sigue así, sigue así. Esa era toda la retroalimentación que recibía. No críticas, apenas elogios. Solo una expectativa constante de que entregara más. En el mes 15, el sistema ya estaba listo para escalar. Podía procesar la cadena de suministro completa de empresas con facturación de cientos de millones. Habíamos documentado ahorros reales en 4 clientes piloto. El consejo directivo estaba interesado. Mendoza me convocó a una reunión. La presentación final será el 15 de marzo, frente al consejo y a los inversores. Esto definirá si Horizonte se convierte en el producto estrella de la empresa. Abrí la boca para preguntar sobre mi papel en la presentación, pero él continuó. Necesito que tengas las diapositivas listas el 14. Todas las técnicas, arquitectura, resultados de las pruebas, proyecciones financieras, hoja de ruta, la última versión. Por supuesto, dije. ¿Y quién presenta?
Mendoza me miró como si la pregunta fuera ingenua. Yo presentaré la sección ejecutiva y de negocio. Tú estarás en la sala, por supuesto, para responder preguntas técnicas si es necesario. Parecía razonable. Él era el director. Yo era un arquitecto. Así funcionaban las jerarquías. O eso creía. La confianza no se construye en un día. Se construye en pequeñas concesiones, en promesas cumplidas, en gestos que interpretamos como buena voluntad. Mendoza había sido generoso con los recursos que necesitaba. Me había defendido cuando otros departamentos querían quitarme tiempo. Me había incluido en reuniones estratégicas con clientes importantes. Una vez, después de una demostración exitosa, me llevó a comer a un restaurante caro. Bebimos vino tinto. Me dijo que veía en mí a un futuro director. Pero necesitas aprender a jugar el juego corporativo, Ignacio. El mérito solo no basta. Hay que saber vender el trabajo. Lo interpreté como un consejo paternal. Ahora sé que era una advertencia encubierta. En los meses previos a la presentación, Mendoza empezó a pedirme resúmenes ejecutivos de mi trabajo. Documentos de 1 o 2 páginas que explicaran el sistema en términos no técnicos. Se los enviaba cada viernes. Él los revisaba, hacía anotaciones, me los devolvía. Una tarde, entró en mi oficina mientras yo explicaba a un compañero cómo funcionaba el algoritmo de atención temporal. Escuchó en silencio, asintió, y luego dijo: es increíble cómo logras hacer que algo tan complejo parezca sencillo. No supe si era un cumplido o una observación estratégica. El 10 de marzo, 5 días antes de la presentación, tuve una conversación con Carlos, un amigo de la universidad que ahora trabajaba como abogado de propiedad intelectual. Hablamos de cosas sin importancia hasta que mencioné Horizonte. ¿Has registrado la patente?, preguntó, casi de pasada. ¿La patente? El algoritmo, el método, la arquitectura. Si es tan innovador como dices, deberías protegerlo. La empresa para la que trabajas tiene derechos sobre lo que haces en horas laborales. Pero si hay algo que desarrollaste antes o que excede tu contrato. Colgué y revisé mi contrato. Decía, en la letra pequeña, que cualquier invención, software o mejora desarrollada durante el horario laboral o utilizando recursos de la empresa será propiedad exclusiva de StratGen Solutions. Pero había un matiz: el algoritmo central, la arquitectura de red neuronal recurrente con atención temporal, la había diseñado antes de entrar a la empresa. Lo había desarrollado por mi cuenta, en mi tiempo libre, con mis propios ordenadores, durante los 6 meses previos a la entrevista. En StratGen solo lo había adaptado y escalado. Llamé a Carlos de nuevo. Necesito que me expliques cómo funciona lo de las patentes. Me citó en su despacho al día siguiente. Pasamos 3 horas revisando mi caso. La conclusión fue esperanzadora. Podía registrar la patente a mi nombre, siempre que demostrara que el núcleo del sistema existía antes de mi contratación. Tenía los repositorios de código, las fechas de los commits, los diseños arquitectónicos, todo documentado. Hazlo, dijo Carlos. Cuesta dinero y tiempo, pero te cubres las espaldas. Si algún día esto se convierte en algo grande, querrás tener la propiedad. Invertí 5.000 euros en el proceso de patente europea. Presenté la solicitud el 28 de enero, 6 semanas antes de la presentación final. No se lo conté a nadie en la empresa, no por desconfianza, sino por modestia. Me parecía prematuro presumir de una patente que tardaría meses en concederse. Esa discreción me salvó la vida profesional. El 14 de marzo trabajé hasta la 1:30 de la mañana. Las diapositivas estaban impecables, 42 transparencias con gráficos vectoriales, animaciones sutiles, datos precisos. Había incluido diagramas de arquitectura, comparativas de rendimiento, casos de estudio con resultados cuantificables, incluso una proyección financiera que estimaba el valor del mercado direccionable en 87 millones de euros en 3 años. Mendoza me había pedido que se las enviara por correo a las 8 de la tarde para revisarlas con calma. Se las mandé a las 7:45. A las 9:15 respondió: buen trabajo, solo unos ajustes menores. Descansa, mañana tienes que estar fresco. No mencionó cuáles eran los ajustes. Tampoco me envió la versión revisada. A las 10:30, sin poder dormir, le escribí un mensaje: ¿necesitas que revise algo más? Respondió: no te preocupes, lo tengo controlado. El 15 de marzo llegué a la oficina a las 8 de la mañana. La presentación era a las 10 en la sala de juntas principal. Llevaba mi mejor traje, el azul marino, el que Claudia me regaló por nuestro aniversario. A las 9:15, Mendoza pasó por mi escritorio. Ignacio, he estado pensando. La sala es pequeña y el consejo ha pedido una reunión íntima. Solo directores. Mejor si esperas aquí. Si surge alguna pregunta técnica, te llamo por teléfono. La sala de juntas principal tenía capacidad para 30 personas. El consejo directivo eran 8. Había espacio de sobra. Pero no discutí. Asentí. Como prefieras. Se fue con una sonrisa. Yo me quedé mirando la pantalla de mi ordenador, sintiendo por primera vez una punzada de incomodidad genuina. A las 10:05, un compañero de otro departamento me envió un mensaje: ¿no estás en la presentación? Están proyectando unas diapositivas muy chulas, muy parecidas a las que me enseñaste la semana pasada. Le pedí que me mantuviera informado. A los 10 minutos, otro mensaje: Mendoza está explicando la arquitectura. La está clavando. Habla como si él hubiera escrito el código. A las 10:30, mi compañero envió un enlace. Era la transmisión
transmisión interna que alguien había dejado abierta por error. Me conecté. Vi a Mendoza frente al consejo, señalando mis diagramas, citando mis datos, explicando mi algoritmo. Usaba las mismas palabras que yo había escrito en los resúmenes ejecutivos, las mismas metáforas, los mismos ejemplos. En ningún momento dijo mi nombre, dijo mi equipo, dijo hemos desarrollado, dijo nuestro enfoque, nunca dijo Ignacio. Terminó la presentación con un aplauso. El consejo directivo sonreía. La directora financiera, una mujer de 60 años llamada Elena Ferreiro, dijo, Javier, esto es extraordinario. ¿Cuánto tiempo necesitas para tenerlo listo para el mercado? 3 meses, respondió Mendoza, con los recursos adecuados. Le concedieron un presupuesto ampliado y una bonificación inmediata de 150.000 euros por logro estratégico excepcional. Lo supe después, cuando vi la circular interna. Cerré la transmisión. Me quedé mirando el techo de mi cubículo. No dije nada. No hacía falta. Entendí todo en ese momento. La circular llegó a las 4 de la tarde. Anuncio de bonificaciones excepcionales. El nombre de Mendoza aparecía primero. Le seguían otros directores de otras divisiones. Mi nombre no estaba en ninguna parte. A las 5:30, Mendoza volvió a su oficina. Pasó junto a mi escritorio sin mirarme. 10 minutos después recibí un correo. Ignacio, nos vemos mañana para planificar los siguientes pasos. Buen trabajo hoy. Buen trabajo hoy. Había visto la presentación. Sabía que yo había visto la transmisión. Y aún así, escribió eso. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, repasando cada conversación de los últimos 18 meses, buscando señales que había ignorado. Las había. Muchas. Las preguntas sobre mi código, las solicitudes de documentación detallada, la forma en que Mendoza se aseguraba de que yo no tuviera contacto directo con el consejo. Claudia se despertó a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Nada. Cosas del trabajo. No quería preocuparla. Aún no. A la mañana siguiente, fui a la oficina. Mendoza me llamó a su despacho. Me ofreció café. Hablamos del tiempo. Luego, con una calma estudiada, dijo, Ignacio, el consejo está encantado con Horizonte. Me han pedido que acelere la implementación. Voy a necesitar que te centres en la documentación técnica para los clientes. Y también en formar a 2 juniors que contrataremos. Quiero que el sistema sea sostenible sin tu intervención diaria. Sostenible sin mi intervención diaria. Traducción, querían mi conocimiento, documentado y transferido, para poder prescindir de mí. Entiendo, dije. Genial, te subiré el sueldo un 8% a partir del mes que viene. Un 8%. La bonificación de Mendoza había sido equivalente a más de 3 años de mi salario. No dije nada. No hacía falta. Salí de su despacho y fui al baño. Cerré la puerta. Me apoyé en el lavabo y respiré hondo durante un minuto entero. Mi primer instinto fue confrontarlo, gritarle, exigir reconocimiento, amenazar con ir al consejo. Tenía pruebas, correos, kemits, documentación, testigos. Podía demostrar que el sistema era mío. Pero algo me detuvo. Algo que Carlos me había dicho meses atrás. En los conflictos profesionales, el que grita primero suele perder. El que guarda las pruebas y espera, gana. Salí del baño. Volví a mi escritorio. Abrí un documento nuevo y escribí una lista. Primero, tengo la patente registrada, solicitud en trámite. Segundo, tengo los repositorios de código con fechas anteriores a mi contratación. Tercero, tengo los correos donde Mendoza me pide que le explique el algoritmo. Cuarto, tengo las diapositivas originales con mi autoría. Quinto, tengo testigos. Luego escribí otra lista. Primero, si confronto ahora, me despiden con alguna excusa. Segundo, si voy al consejo, Mendoza se defenderá y tendrá el apoyo de otros directores. Tercero, si renuncio, pierdo mi fuente de ingresos y el proyecto sigue adelante sin mí. Cuarto, si me quedo y acepto, me convierto en un empleado invisible para siempre. Ninguna opción era buena, pero una posibilidad empezó a formarse en mi mente, una que implicaba paciencia, estrategia y el uso inteligente de la ley. Llamé a Carlos. Necesito que me digas exactamente qué derechos me da la patente. Si te la conceden, dijo, tienes el derecho exclusivo de explotar la invención. Eso significa que cualquier persona o empresa que use tu método sin tu permiso está infringiendo. Aunque lo hayan desarrollado durante mi trabajo, depende. Si demuestras que el núcleo del sistema existía antes de tu contratación, la empresa tiene derechos limitados. Tu contrato dice que las invenciones hechas en el marco de tu trabajo son de la empresa. Pero si tú ya tenías la invención antes de entrar, ellos solo tienen derecho a las mejoras y adaptaciones. El núcleo es tuyo. Respiré. ¿Y cuánto tiempo tarda la concesión de la patente? 8 meses, si todo va bien. Pero una vez presentada la solicitud, tienes prioridad. Y puedes notificar a la empresa que están usando tu invención sin licencia. No quiero notificarlos aún. Entonces espera. Pero documenta todo. Cada uso no autorizado. Cada vez que implementen tu sistema sin tu permiso. Eso será prueba de infracción. Colgué. Abrí una carpeta cifrada en mi ordenador. Empecé a guardar capturas de pantalla, correos, registros de acceso. También empecé a llevar un diario, con fechas y horas, de cada conversación con Mendoza. El silencio fue suficiente. Por ahora. Las semanas siguientes fueron extrañas. En apariencia, seguía siendo el mismo empleado diligente. Llegaba a las 8:30, me iba a las 7, entregaba lo que me pedían. Formé a 2 juniors, chicos inteligentes
inteligentes recién salidos de la universidad en los entresijos del sistema. Les expliqué la arquitectura, los algoritmos, las mejores prácticas. Pero me guardé algo. No les enseñé el núcleo del modelo de atención temporal. Les di una versión simplificada, funcional pero limitada. Les dije que el resto estaba en la documentación interna. No lo estaba. Mendoza me presionaba para que completara la transferencia de conocimiento. Necesito que los chicos puedan mantener el sistema sin ti, Ignacio. Por si te pones enfermo o te vas de vacaciones. Por si te vas. Esa era la verdad. Quería que mi conocimiento fuera redundante para poder despedirme sin consecuencias. Sonreí. Estoy trabajando en ello. Es un sistema complejo. No puedo apresurarme sin arriesgar errores. Mendoza aceptó. No tenía otra opción. Mientras tanto, la empresa empezó a implementar Horizonte en clientes comerciales. Vendieron el sistema a 3 empresas más. Los ingresos empezaron a llegar. En las reuniones internas, Mendoza presentaba gráficos de crecimiento. El consejo estaba eufórico. Yo seguía allí, en mi cubículo, documentando cada venta como un uso no autorizado de mi patente. Porque lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Carlos conocía en detalle, era que el 12 de abril recibí la notificación de la Oficina Europea de Patentes. Mi solicitud había sido admitida a trámite con prioridad desde el 28 de enero. El algoritmo de atención temporal para optimización dinámica de inventarios era oficialmente mi invención, en trámite de concesión. No se lo dije a nadie, ni a Claudia, ni a mis compañeros, ni, por supuesto, a Mendoza. El silencio fue mi mejor aliado. Una noche de mayo, 3 semanas después de la presentación, me senté en el balcón de mi apartamento con una cerveza y una libreta. La ciudad estaba tranquila. Claudia dormía dentro. Tenía que tomar una decisión. Las opciones eran las siguientes. Primera, quedarme, aceptar la invisibilidad y seguir cobrando un sueldo mediocre mientras Mendoza se llevaba el crédito y las bonificaciones. Segunda, confrontar, probablemente ser despedido, y pasar meses en un litigio incierto. Tercera, renunciar sin hacer ruido, buscar otro trabajo, y dejar que el proyecto siguiera adelante sin mí. Cuarta, usar la patente como palanca para negociar desde una posición de fuerza. La cuarta opción era la más arriesgada, pero también la única que podía devolverme el control. Carlos me había dicho que una patente en trámite no tenía la misma fuerza que una concedida, pero que podía ejercer presión comercial. Una carta de un abogado, bien redactada, podía paralizar cualquier implementación comercial. El problema era el momento oportuno. Si enviaba la carta demasiado pronto, Mendoza tendría tiempo de contraatacar. Si la enviaba demasiado tarde, la empresa habría generado ingresos suficientes para pagar abogados caros. Necesitaba un punto medio. Esperar a que Horizonte estuviera completamente integrado en la operación de la empresa, pero antes de que fuera imposible deshacerlo. Eso significaba quedarme unos meses más. Sonreír, asentir, formar a los juniors, entregar documentación, fingir que aceptaba mi destino. Mientras tanto, Carlos preparaba la carta legal. Una misiva formal, con membrete de su bufete, dirigida al consejo directivo de StratGen Solutions, explicando que su empleado Ignacio era titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el sistema Horizonte, y que el uso no autorizado por parte de la empresa constituía una infracción. La carta no pedía nada, solo informaba. Era una advertencia, no una amenaza. Pero las advertencias, cuando vienen de un abogado, tienen un peso específico. El 10 de junio, después de una reunión donde Mendoza volvió a atribuirse el mérito del sistema en público, tomé la decisión final. Esa misma noche redacté mi renuncia. No dramática, no acusatoria, una carta estándar, educada, con 2 semanas de preaviso. La imprimí, la metí en un sobre, la dejé en mi escritorio para entregarla al día siguiente. Esa noche dormí mejor que en semanas. Al día siguiente, entré en la oficina de Mendoza sin cita previa. Levantó la vista de su ordenador, sorprendido. Ignacio, ¿todo bien? Todo bien, Javier. He venido a entregarte esto. Le di el sobre. Lo abrió, leyó la carta en silencio. Su expresión pasó de sorpresa a confusión, y de confusión a una mueca que intentó disfrazar de decepción. ¿Renuncias? ¿Por qué? Pensé que estabas contento. He recibido una oferta interesante. Creo que es el momento de seguir adelante. ¿Una oferta de quién? Preferiría no decirlo. Mendoza me miró, evaluando. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, la transferencia de conocimiento incompleta, los juniors que aún no dominaban el sistema, el riesgo de que me llevara los secretos a un competidor. Ignacio, podemos hablar de tu salario, o de tu título. No quiero que te vayas. Era la primera vez que me ofrecía algo voluntariamente. Lo siento, Javier, ya está decidido. Al menos quédate hasta final de mes, para hacer una transición ordenada. Puedo quedarme 2 semanas, como dice la carta, pero no más. Apretó la mandíbula, asintió. Muy bien, hablaré con recursos humanos para los trámites. Salí de su despacho. En la puerta, me giré. Javier, una cosa. El sistema Horizonte. Asegúrate de revisar bien los aspectos legales antes de seguir vendiéndolo. Frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Solo digo que he hecho algunas gestiones. Te llegarán noticias. Me fui. No dije nada más. No hacía falta. Mi último día en StratGen fue el 24 de junio. Entregué mi ordenador, mi tarjeta de acceso, mis credenciales. Recogí mis cosas personales en una caja de cartón. Me despedí de mis compañeros con sonrisas
sonrisas falsas y promesas vacías de tomar un café pronto. Mendoza no apareció a despedirme. Al día siguiente, Carlos envió la carta. No fue por correo electrónico, fue por burofax, con acuse de recibo, dirigido al consejo directivo en pleno. La carta decía, en esencia, por la presente, nuestro cliente, titular de la solicitud de patente europea, relativa al método de optimización dinámica de inventarios mediante redes neuronales recurrentes con atención temporal, informa que la empresa StratGen Solutions está haciendo uso comercial de dicha invención sin la correspondiente licencia. Se adjunta documentación que acredita la anterioridad de la invención respecto a la fecha de contratación de nuestro cliente, así como evidencias del uso no autorizado. Quedamos a la espera de su propuesta para regularizar esta situación en un plazo máximo de 15 días hábiles. En caso contrario, procederemos a ejercer las acciones legales correspondientes. El burofax llegó un viernes por la tarde. El lunes siguiente, StratGen Solutions entró en crisis. Me enteré por un amigo que aún trabajaba allí. Me llamó a las 10 de la mañana. Ignacio, ¿qué has hecho? ¿A qué te refieres? El consejo está reunido desde las 8. Mendoza está blanco como un papel. Han llamado a los abogados externos. Nadie sabe lo que pasa, pero alguien filtró que es por una patente. Una patente tuya. No sé de qué me hablas, mentí. Pero suena interesante. No me jodas. Tú sabes. ¿Eres tú? Cuéntame qué pasa cuando salgan de la reunión. Colgué. Esa tarde, más noticias. La empresa había paralizado todas las implementaciones comerciales de Horizonte. Los clientes con contratos firmados estaban siendo notificados de retrasos técnicos. El departamento legal había abierto una investigación interna. Mendoza, según me dijeron, pasó 3 horas en la oficina del consejero delegado. Salió sin saludar a nadie. En los días siguientes, la situación se intensificó. Los abogados de StratGen revisaron la documentación que Carlos había enviado. Confirmaron que la solicitud de patente tenía fecha anterior a cualquier contrato comercial de Horizonte. Confirmaron que el código original tenía fechas de Kemit anteriores a mi incorporación. Confirmaron, para su horror, que el núcleo del sistema, el algoritmo de atención temporal, no había sido desarrollado en la empresa, sino que me pertenecía legalmente. StratGen no podía vender Horizonte sin mi permiso. No podía usarlo internamente. No podía ni siquiera seguir desarrollándolo. El producto estrella, el proyecto Horizonte, el que había generado bonificaciones de 6 cifras y elogios del consejo, era técnicamente ilegal. La investigación interna duró 3 semanas. Los abogados de StratGen interrogaron a todos los involucrados, a los juniors, a los responsables de ventas, al departamento de marketing, a recursos humanos. Y, por supuesto, a Mendoza. Nunca vi el informe final, pero mi amigo me contó los puntos principales. Primero, Mendoza había suprimido deliberadamente mi nombre de todas las presentaciones ejecutivas. Segundo, había mentido al consejo sobre la autoría del sistema. Tercero, había ignorado las advertencias de su propio equipo legal sobre la necesidad de verificar la propiedad intelectual antes de la comercialización. Cuarto, había solicitado repetidamente que simplificara la documentación para eliminar las referencias a mi trabajo anterior. Además, los abogados descubrieron que Mendoza había intentado registrar una patente interna a nombre de la empresa, sin mencionarme, apenas 2 semanas después de que presentara mi renuncia. La solicitud había sido rechazada por la existencia de la patente prioritaria. El consejo directivo se enfrentaba a un dilema: si despedían a Mendoza, admitían públicamente que habían sido engañados. Si lo mantenían, legitimaban el fraude. Optaron por una solución intermedia. Mendoza fue suspendido de sus funciones como director de automatización, a la espera de la resolución del conflicto legal. En la práctica, le quitaron todo su equipo, lo relegaron a una oficina sin ventanas y le prohibieron el contacto con clientes. Su carrera en StratGen había terminado, aunque el título oficial tardaría meses en reflejarlo. Las consecuencias para Mendoza fueron más allá de lo profesional. En los pasillos de StratGen, su nombre se convirtió en sinónimo de fraude. Los empleados que antes lo adulaban ahora evitaban cruzarse con él. Su red de contactos, construida durante años, empezó a desmoronarse. Un excompañero me contó que Mendoza intentó justificarse: Ignacio nunca dijo que tuviera una patente. ¿Cómo iba a saberlo? Pero nadie le creyó. Porque la pregunta real era: ¿por qué asumió que podía robarse el trabajo de alguien sin consecuencias? La respuesta, creo, es simple: porque siempre lo había hecho. Porque durante años, Mendoza había construido su carrera sobre el trabajo de otros. Porque nadie antes se había atrevido a enfrentarlo. Porque el sistema corporativo recompensa la arrogancia y castiga la humildad, hasta que alguien guarda las pruebas, hasta que alguien registra la patente, hasta que alguien decide que el silencio no es sumisión, sino estrategia. Mendoza pidió una reunión conmigo a través de intermediarios. Quería llegar a un acuerdo. Quería que dejara las cosas atrás. Me negué. No tenía nada que hablar con él. Los documentos hablan, las patentes hablan, los hechos hablan. Él ya había dicho suficiente. A mediados de julio, 3 semanas después de la carta de Carlos, recibí una llamada del consejero delegado de StratGen. Se llamaba Roberto Vidal, un hombre de 65 años con fama de ser duro pero justo. Ignacio, queremos hablar contigo. En persona, si es posible. Dígame cuándo y dónde. Me citó en un restaurante discreto, no en la oficina.
Llegué puntual. Vidal estaba solo, sin asesores, sin abogados. Me ofreció vino. Acepté. He leído tu expediente, dijo. Todo él. Las evaluaciones de desempeño, los correos, los commits de código, las diapositivas. También he hablado con Carlos, tu abogado. Es bueno. Lo sé. Mendoza nos mintió. A mí y al consejo. Nos hizo creer que Horizonte era suyo. Que tú solo habías sido un colaborador menor. Eso es falso, ¿verdad? Sí. Vidal asintió, como si esperara esa respuesta. La empresa cometió un error. Un error grave. Queremos corregirlo. ¿Cómo? Queremos que vuelvas. No como arquitecto, como director de innovación. Con un salario acorde. Y con un acuerdo de licencia por el uso de tu patente. Royalties del 5% sobre los ingresos de Horizonte durante los próximos 10 años. Calculé rápidamente. El mercado direccionable de Horizonte era de unos 87 millones en 3 años. El 5% eran 4.350.000 euros. Repartidos en 10 años, más de 400.000 euros anuales solo en royalties. Además del salario de director. Era una oferta extraordinaria. Demasiado buena. ¿Qué pasa con Mendoza? Pregunté. Ya no trabaja aquí. Formalmente, sigue suspendido. Pero hemos iniciado un proceso de despido disciplinario. Salió del edificio la semana pasada y no volverá. Quiero eso por escrito. Lo tendrás. Bebí un sorbo de vino. Pensé en los 18 meses de trabajo invisible. En las noches en vela. En la humillación de ver mi nombre borrado de mis propias diapositivas. En el silencio que mantuve mientras Mendoza cobraba su bonificación. Ahora el silencio tenía precio. Le dije a Vidal que necesitaba unos días para pensar. No era una estrategia de negociación, realmente necesitaba decidir. Las opciones eran las siguientes. Primera, volver a Stratgen como director de innovación, con royalties y poder real, aprovechando el conocimiento de la empresa, los equipos y el producto para construir algo duradero. Segunda, rechazar la oferta y convertirme en consultor independiente, ofreciendo mis servicios a los competidores de Stratgen, aprovechando que la patente me daba una posición de monopolio temporal. Tercera, vender la patente a un fondo de inversión y tomarme unos años de descanso, dado que la oferta más baja que había recibido era de 2 millones de euros. Hablé con Claudia, hablé con Carlos, hablé con mis padres. Al final, elegí la primera opción, pero con condiciones. Volví a Stratgen, sí, pero no como empleado, como socio. Negocié un puesto en el consejo asesor, con voz y voto en las decisiones estratégicas. El título de director de innovación era honorífico. Mi poder real venía del contrato de licencia exclusiva que firmé con la empresa. El 5% de royalties se mantuvo, pero añadí una cláusula. Si Stratgen intentaba modificar el sistema para eludir mi patente, la licencia se extinguía automáticamente y la empresa debía pagar una indemnización de 10 millones de euros. Vidal aceptó. No le quedaba otra. El día que firmé el contrato, entré por la puerta principal de Stratgen. Los recepcionistas me saludaron por mi nombre. Alguien había colocado una placa en lo que antes era mi cubículo, ahora era un despacho esquinero, con vistas a la ciudad. Pasé junto a la antigua oficina de Mendoza. Estaba vacía. Su nombre ya no estaba en la puerta. No sentí alegría, tampoco rencor, solo una certeza tranquila de que el tiempo pone todo en su lugar. Han pasado 8 meses desde aquel día. Horizonte está implementado en 17 empresas. Ha generado más de 12 millones de euros en ahorros para los clientes. Mis royalties mensuales superan los 30.000 euros. Claudia y yo nos hemos comprado una casa. Pero lo que recuerdo con más claridad no es el dinero. Es la noche del 14 de marzo, cuando Mendoza me pidió que le enviara las diapositivas. Recuerdo la sensación en el estómago, esa incomodidad que elegí ignorar. Recuerdo pensar, es mi jefe, confío en él. La confianza no es mala. La ingenuidad sí. Lo que aprendí es simple pero difícil de ejecutar. El mérito no se defiende con gritos. Se defiende con documentos, con fechas, con registros, con patentes, con el silencio estratégico mientras el otro cree que ha ganado. Mendoza creyó que había ganado. Durante semanas, caminó por la oficina con la arrogancia del triunfador. Recibió su bonificación. Escuchó los aplausos. Se sintió invencible. No sabía que yo ya había registrado la patente. No sabía que Carlos estaba preparando la carta. No sabía que cada correo que me enviaba, cada reunión donde me excluía, cada mentira que contaba al consejo, se convertía en una prueba en mi contra. El silencio fue suficiente. No porque sea pasivo, sino porque es una estrategia. Porque mientras tú hablas, yo documento. Mientras tú te llevas el crédito, yo construyo el caso. Mientras tú celebras, yo espero. Y cuando llega el momento, no grito, no acuso, no humillo, solo entrego los documentos. Los documentos hablan. La justicia silenciosa no es venganza. Es simplemente el acto de dejar que la verdad ocupe su lugar natural. La verdad es pesada, tarda en caer, pero cuando cae, arrasa con todo. Hoy, Mendoza trabaja como consultor independiente en proyectos menores. Lo vi una vez en un evento del sector. Me saludó con una sonrisa forzada. Le devolví el saludo con cortesía profesional. No hacía falta decir nada. Todo ya estaba dicho. En los documentos, en la patente, en los hechos.